Buenos días, bendiciones. Mire, dos cosas. Primero, quiero agradecer la confianza de su pastor porque yo sé lo que significa prestar este lugar. Yo soy alérgico, mire, no a cualquiera. Yo cuido mucho el púlpito. Porque la primera responsabilidad de un pastor, la palabra pastor etimológicamente viene de pasto, el que da alimento. Entonces, cuidar de que el alimento sea digerible, potable, es la primera responsabilidad de nosotros los pastores. Entonces, sabiendo lo que a mí me cuesta ceder el púlpito, para mí eso es un gran honor. La segunda cosa que quiero es felicitarlos. Le comentaba a mi esposa Claudia y ella inmediatamente me dijo lo mismo, notamos lo mismo. Es felicitarte, pastor, se nota lo bien discipulada que está la iglesia. ¿Sabes cómo nos dimos cuenta? Por la forma en que oraban. La forma tan bíblica en que cada uno que usó el espacio para orar fue tan correcto, de la forma bíblica de orar. A veces por la manera en que una persona ora, exhibe, evidencia su doctrina y a veces dicen unas cosas rarísimas, diciendo, Padre, ¿de dónde sacaron todo eso? Pero se notó lo correcto, lo ortodoxo en su oración, de cómo han sido bien adoctrinados. Así que espero poder mantener esa línea hoy. Me voy a aportar lo mejor que pueda. Dios sabrá. A ver, hay muchos títulos. ¿Sabe que los títulos en la Biblia, en los textos originales, no estaban allí? ¿Verdad? Se fueron añadiendo, creo que por ahí por 1700, por ahí comienzan a subdividir en capítulos, versículos, ponerle títulos, claro, eso nos ha ayudado muchísimo. Pero hoy quiero hablar del no es el más importante, pero es el más popular sin duda. Está David y Goliat, la caída del hombre, el hijo pródigo, pero sin duda hoy voy a hablar del más popular de todos. No hay un país en el mundo, creo yo, bueno, deben haber algunos en Oriente por ahí, donde no haya por lo menos una institución que no tenga ese nombre. ¿Cuál cree que es? El Buen Samaritano. Colegios, escuelas, orfanatorios, hospitales, clínicas, hospitales psiquiátricos, orfanatorios, no sé qué más. El Buen Samaritano, lugares enormes, gloriosos, otros humildes, pero bueno, ahí está el Buen Samaritano. Déjeme hoy hacer una humilde exégesis del Buen Samaritano y mataremos varios pájaros con una piedra, porque principalmente quiero que veamos cómo se hace la misión de la iglesia. A ver, aquí tenemos una situación que a mí me gusta mucho hablar, pero quiero enfocarme en la palabra. Pero es que la iglesia cristiana evangélica en el mundo es experta en el discurso. Pero yo creo que claramente, humildemente, tenemos que reconocer que quedamos debiendo en la praxis. Es más, las cosas que decimos, yo tengo un tema que a veces comparto, que se llama adoración o adulación. ¿Qué es lo que le damos a Dios? ¿Adoración o adulación? O sea, ¿cuántas de las cosas que decimos cantando de verdad las cumplimos? Porque si no las cumplimos, son pura adulación. Como quien quiere cantarle a una mujer una serenata después de haber sido infiel, o sabiendo que después va a ser infiel, y le dice, sin ti no podré vivir jamás. Entonces, a veces nos pasa así con la alabanza a la adoración, ¿verdad? A ver, entonces vamos a hablar hoy de varias cosas, 3 temas creo que, pero me enfocaría al final en uno. Vamos a leer la historia primero, iremos versículo por versículo transitando y tratando de digerir y atrapar lo que al final, digo yo, creo, ¿sí? Bíblicamente son los pasos para ser la iglesia que Jesús sueña. Vamos a ponerle así. Hoy no le vamos a llamar el Buen Samaritano. Me voy a atrever a cambiarle el nombre y vamos a hablar hoy de la iglesia que Jesús sueña. Vamos a Lucas, que Lucas me encanta. Lucas
y le doy como consejo, si algún texto está en todos los evangelios, si lo puede leer en Lucas, léalo en Lucas siempre, porque Lucas tenía una pluma más bonita, más fina, además por ser doctor, todo lo que tiene que ver con milagros, cosas así, él añadía un poquito más que los demás, más que Mateo, más que Juan. Entonces es más rico a la hora de leer. Pero bueno, vamos a donde está el cofre de las parábolas, Lucas. Ahí está el baúl donde se guardan las parábolas. En otros evangelios hay, pero no tanto como en Lucas. Capítulo 10, versículo 25, dice así la palabra del Señor. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido de misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, el que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Después de terminar esto, cuando salgamos por esa puerta, todos tendremos, como digo yo allá, que marcar con X qué tipo de creyentes, de cristianos vamos a seguir siendo. Hoy intencionalmente vamos a marcar con X, porque vamos a tener 2 opciones de ser creyente, y hoy vamos a tomar una decisión. Hablemos primero un poquitito, voy a ir rápido porque sé que no tengo tanto tiempo, pero hablemos de las parábolas. A mí me gustan mucho, yo digo que soy parabolero, soy amante de las parábolas, me encantan, casi todas las he predicado. Entonces, tenemos que decir, las parábolas no las inventó Jesús, ya existían, en el Antiguo Testamento hay algunas por ahí. Sin embargo, si vas al Nuevo Testamento, no sé si habrá notado, es algo curioso, que siendo una herramienta didáctica, por decirlo así, un recurso que Jesús usó de todos los estilos literarios que hay en la Biblia, la parábola, tantas parábolas de Jesús, la semilla de mostaza, los 2 cimientos, los 2 deudores, las vírgenes, montones de parábolas, pero no hay parábolas de Pedro, ni de Juan, ni de Lucas. ¿Había notado eso? Qué raro que no hayan parábolas. Si era algo tan importante para Jesús, ¿por qué los apóstoles no la usaron? Bueno, le tendría que decir que es porque es muy difícil, porque no es cualquiera, porque las parábolas tienen, a diferencia, ¿sabe que la Biblia tiene montones de géneros literarios? Ahí vas a encontrar la fábula, y hago una lista aquí: poesía, escritos legales, escatológicos. No voy a hacer la lista porque es enorme, pero la parábola pienso yo que es la más difícil de todas, la más difícil de todas. Seguramente por eso no hay tanto en la Biblia de parábolas. ¿Por qué? Déjeme decirle 7 razones, 7 características de una parábola. Esto nos va a ayudar para cuando usted lea cualquier otra, dice, es como para poder digerirla, entenderla mejor. Son algunos tips hermenéuticos ahí que vamos a tener para poder interpretar correctamente, porque mucho de la falsa doctrina que hoy impera en el mundo, por donde uno vaya, escucha unas cosas muy raras, unciones rarísimas y cosas que yo qué sé, tienen que ver con que muchas veces los pastores o los maestros no tienen muy poco conocimiento hermenéutico de interpretación. Entonces usted, cuando está leyendo un texto, ubíquese en qué género está leyendo. No es lo mismo una parábola que una narración, ¿verdad? Que si es profecía,
si es literal, si es metafórico, por Dios. Entonces, a veces cosas metafóricas se entienden literalmente, literales se hacen metafóricas, y de ahí salen toda la cantidad de cosas locuras que podemos escuchar. Entonces, digamos algunas cosas de la parábola para cuando entremos en ella saber que lo vamos a hacer responsablemente. Número uno, pienso que lo que hace tan difícil a la parábola, principalmente la característica más fuerte, es que la parábola, a diferencia de todos los demás géneros literarios que yo conozco, es improvisada, ¿verdad? Un cuento usted lo empieza a escribir hoy y puede terminarlo cuando quiera. Una canción, ¿verdad? A mí me gusta escribir, he escrito algunas canciones y me ha pasado que hace poco uno de mis hijos es músico, es muy buen músico, y quería grabar una canción mía y me dice, pa, ¿no le puede añadir un par de versos? Está muy corta. Esa canción yo la había escrito hace 20 años atrás. Oye, y la terminé, bueno, eso fue el año pasado. La terminé el año pasado, imagínate, pasaron 20 años. Bueno, eso se puede hacer con una fábula, con un cuento, con lo que usted quiera, con una poesía, pero no con la parábola. La parábola se tiene que improvisar en el momento. Ahí mismo tiene que nacer. Imagínense qué difícil crear una historia como el hijo pródigo, como las 10 vírgenes, no sé, es que no veo cómo. Pero no solamente eso. Tiene necesariamente que intervenir seres humanos, si no, no es parábola. Una parábola donde solo hay pajaritos y semillas de mostaza no es parábola. Para que sea parábola tienen que haber seres humanos, aun cuando hayan levadura, monedas, redes y otros elementos que se usan. Los relatos de la parábola tienen que ser verosímiles. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente son verdaderos, pero podrían serlo. Tienen que ser historias que aunque no sucedieron, se están inventando ahí en el momento, pero tienen que ser creíbles. ¿De acuerdo? Vea todas las cosas que hay que ir guardando, pero improvisar eso está dificilísimo. Esto es muy importante, las parábolas se tienen que construir, digo todo esto porque va a ser más rico y más fácil entender cuando leamos cualquier otra. La parábola se tiene que construir con elementos tomados de la vida común. O sea que el parabolero, el que esté enseñando con una parábola, tiene que asegurarse que el auditorio esté entendiendo absolutamente todo. ¿Okay? Quiere decir que si mi parábola es en México, hermanos de México, abrazo, amamos México, hemos estado ahí un par de veces, queremos mucho México, pero si mi parábola es para mexicanos, tendría que incluir ¿qué cosas? ¿Ah? A ver, tacos, mariachis, tequila, de ahí hermano, pero ya que se... Señor, esa parte no, mentira. Tequila, obviamente. Tequila, es como hablar de Cuba sin ron. Pues, o los habanos, ¿qué sería eso? No, claro, tequila, tacos. Hay mucho que decir de México. Ese es el problema, poner ese ejemplo, porque México es un país enormemente rico en folclore, en cultura y en todo. Felicidades, tiene un país maravilloso. Entonces, pero si yo voy a predicar a Corea, a los coreanos, y les digo es que el reino de Dios es como una enchilada, con un tequila, yo qué sé qué, cuervo, y los coreanos dicen, ¿de qué está hablando este hombre? No entienden nada. Entonces, acá, y si vengo a Cuba, entonces tengo que hablar del congrí, tengo que hablar del guaguancó, de la rumba, me extraña, del malecón. O sea, tengo que estar segurísimo, eso es muy importante, que la parábola, el que está oyendo, tiene que entenderla. Todo lo que yo diga, no puedo decir ningún elemento nuevo que pudiera poner el texto en bravo. Entonces, el relato parabólico, de hecho hay textos que no son parábolas, pero se llaman relatos parabólicos porque tienen algo, como Mateo 25, pero no, el tema es que como sea, a diferencia del cuento o de una canción, la parábola es corta. Esta es una de las más largas, pero algunas son cortísimas.
¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser corto? Bueno, porque no es lo mismo. Aquí yo puedo enseñar una parábola de 3 horas, pero en la calle, si voy a la orilla del mercado donde la gente va a comprar sus plátanos y la gente no anda buscando oír la palabra de Dios. Entonces, una forma de llamar la atención de Jesús, este fue una herramienta que usó una vez que Jesús, para que usted sepa, a Jesús lo expulsaron de las sinagogas y les parecía que el hermano predicaba muy feo. Entonces, así, Pachi, que el día que no nos reciban en una iglesia, imagínate, si a Jesús les pareció y ya no terminó siendo un predicador callejero, Jesús. Ya no lo aceptaban en las iglesias, en las sinagogas. Entonces, ahora que tiene que predicar en las calles, ya no puede sentarse en la cátedra de Moisés donde la gente llega a tomar apuntes, ¿no? La gente anda en tránsito, entonces tenía que ser una herramienta rápida que le funcionara, cómo dar el mensaje vía intravenosa, ¿ok? Eso es la parábola. Ahora, generalmente, como la parábola les decía, tiene los elementos tan conocidos, podría al principio parecer muy infantil. De hecho, muchas de las parábolas empieza Jesús diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. He aquí era una forma de llamar la atención, es un truco. Es como, érase una vez. ¿Qué pasa cuando hay un grupo de gente y digo, érase una vez? Y todo el mundo dice, ¿qué? ¿Érase una vez qué, verdad? Cuando Jesús decía, he aquí, y la gente... Él los enganchaba ahí, pero mantenerlos en el anzuelo era difícil, porque ellos prácticamente iban adivinando lo que seguía, casi que era como digo yo, como ver una novela, no voy a decir mexicana, de cualquier lado, pero a veces uno ve una novela, o la gente ve novelas, y yo la veo un ratito y yo, ¿para qué esperarse un año? Si ya usted sabe que la chiquita ciega que llegó de sirvienta se va a casar con el hijo del dueño de la casa, ¿para qué esperarse tanto? ¿Ah? Los ricos también lloran, pero no, la pobre termina, ya uno sabe, todo, ya uno sabe. Entonces, eso le podría pasar a uno con la parábola, que usted cree saber cómo va a terminar. Entonces Jesús, que es el maestro de los maestros, usaba algo que se llama controversia. En medio de la parábola, cuando él veía que la gente estaba perdiendo la atención, insertaba un elemento escandaloso, que la gente decía, no, un momentico, ya, tenían que quedarse a oír el final, ahora sí. Van a ver todo eso, cómo funciona en la realidad. Bueno, a ver, tiene otras características, pero yo creo que con eso nos va a servir, porque si no, no me va a dar tiempo de predicar. Y en las 3 horas y media que me dio Pachi, no sé cómo voy a salir de eso. Lucas 10:25 empieza de esta forma la parábola. Ahora sí, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Para empezar, ¿quién es este intérprete de la ley? Yo digo, siglo I hay algo que llamaban algunos la fiebre del Mesías. Resulta que siglo I, el Imperio Romano tiene su bota no solamente sobre Israel, era un imperio sobre el mundo conocido, incluyendo Israel, el pueblo de Dios. La opresión, ustedes conocen la historia, por ahí pasaron Antíoco Epifanes, Herodes el Grande, Pilatos y algunos otros criminales, ¿verdad? La opresión era terrible. Israel en este momento era uno de los pueblos más pobres del mundo. Era de las naciones más miserables del mundo, más que otras partes del imperio, como Grecia, por algunas particularidades que les diré tal vez más adelante. Pero una era que de por sí Israel nunca ha sido, hasta hoy, que es uno de los mayores exportadores de cítricos del mundo, pero en aquel tiempo no tenían la tecnología que tenían hoy, ¿verdad? Entonces era un pueblo desértico, rocoso. Entonces la ganadería no era... Lo único que tenían era el mar de Galilea, que sí producía bastante, que exportaban pescado, pero era prácticamente la única fuente de ingresos. Entonces lo poquito que quedaba, el Imperio Romano lo chupaba para sostener las tropas en el mundo, y la otra parte, los sacerdotes con los diezmos y las ofrendas y las primicias y todo esto. Así que el pueblo realmente estaba en una escasez
prácticamente no habían mascotas. Los perros en su mayoría eran carroñeros. De hecho, cuando crucificaban a las personas, olvídese de ese cuadro donde se ve el crucificado allá arriba. No, la cruz estaba como aquí y el hombre nada más llegaban y lo pegaban ahí. No estaba en alto. Estaban así nada más. Ahí pegaban un poste y al hombre lo clavaban ahí. Y los perros comían a la gente. O sea, la situación era muy crítica, era muy crítica. Entonces, Israel, el pueblo de Israel, entiende por las señales que el Mesías debería llegar en ese momento, el libertador. Lo que pasa es que tienen una imagen del Mesías como la de Judas, que no vamos a culpar a Judas, no, Mateo, todos los demás creían lo mismo, en un caudillo. El Mesías sería ese capitán del ejército que organizaría las tropas o al pueblo para librarse de la bota romana. Eso fue realmente una decepción al principio cuando Jesús en el Sermón del Monte empieza diciendo: bienaventurados los mansos, perdona a los enemigos, y la gente, esto no era lo que esperábamos. Eso puso en duda si él era el Mesías de verdad. Bueno, estos maestros de la ley, precisamente, como habían tantos Mesías por ahí, tantos, por todos lados aparecían Mesías, habían salido muchos, habían en tiempo de Jesús y después de él, que el Sanedrín mandaba estos teólogos, cuando había una reunión como esta, por ejemplo, seguramente había un teólogo de esos sentado ahí. Y su trabajo era filtrar, que yo no dijera nada que contradijera la sana doctrina para ellos, la ley de Moisés. Y si así fuera, yo podía ser arrestado en ese momento y llevado a la cárcel. Y depende de la blasfemia o herejía que hubiese dicho, hasta la muerte. Entonces, esos teólogos estaban ahí para eso. La palabra dice que estaba ahí, ¿para qué? Para probarle. Y la manera que empieza para probarle, ve qué interesante, y aquí me prestan su imaginación, por favor. Imagínense que este es el momento. ¿Qué pasaría? Tal vez aquí no es común eso, que yo esté ahorita predicando y que alguien allá atrás diga: pastor, un momentito. ¿Cómo verían eso? No ve las caras que ya vi. Qué feo. ¿Y qué harían inmediatamente? A ver, ¿quién fue el hermanito? Que Dios lo bendiga. ¿Verdad? Y comienzan a buscar a ver quién fue el que levantó la mano, enojados, como la cara que vi por ahí, varias, así como que ¿a quién se le ocurre interrumpir? ¿Sabe la gente el privilegio? Ellos eran el Mesías que estaban hablando. Ahí no habían grabadoras, no había nada, había que ese momento hay que guardar. Y alguien se quiere robar el show ahí, interrumpir, y la gente se enoja seguramente, lo busca, y cuando lo encuentra clava la mirada sobre él, todas las miradas. Jesús se queda así, todo el mundo le da la espalda viendo al hombre que estaba en el fondo. Pero cuando vuelven encuentran que es un maestro de la ley, es un teólogo de primera categoría. A Jesús le mandaban los mejores. Probablemente era un muchacho joven, y Jesús también. Jesús tenía sus 30 años, imagínense. Y cuando ven eso, la gente dijo: esto se puso bueno. Esto va a ser un pulso, un duelo. Se convirtió el lugar en un ring ahí mismo. Cambió todo. Un teólogo haciéndole preguntas al Mesías. Dígame, ¿no le hubiera gustado estar allí? Bueno, y el hombre le interrumpe, y la pregunta que hace es que ellos esto lo planeaban días antes. Estos maestros no improvisaban, ellos un grupo se juntaba para hacer preguntas capciosas, algo que hiciera tropezar en la respuesta, para tomarlo eso como... Y entonces la pregunta es la pregunta del millón. Empezó con la pregunta más importante del mundo: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Se imagina? Quiere decir que en el siglo I no sabían. Habían pasado milenios desde Abraham, desde Moisés, y todavía no estaban 100% seguros. Algunos rabinos decían una cosa, otros rabinos decían otra. Y ahora este hombre hace la pregunta más medular y se la hace al Mesías. En ese momento todo el mundo sacó la libreta y el lapicero. Suéltela. Suéltela. Qué privilegio. Solo nosotros vamos a ver cómo uno se salva. ¿Se imagina? La emoción. Jesús, que estaba acostumbrado a estos personajes,
no era nada nuevo para él. No cae en la trampa, sabe que lo quieren poner a prueba. Y obviamente poner a Jesús a prueba está un poco difícil. Entonces Jesús sabe que lo que hace, Jesús no responde la pregunta, sino que devuelve la bola. ¡Ping! Porque cuando él le pregunta, ¿qué cosa haré para tener la vida eterna? La gente estaba mirando al hombre y ahora todas las miradas se vuelven así, era como una coreografía. Todas las miradas se vuelven al Mesías, a ver qué responde. Imagínense qué emocionante, era como una bola de ping-pong. ¿Qué dijo el otro? Todos se vuelven a Jesús esperando la respuesta gloriosa y Jesús no responde. Jesús devuelve la bola, el balón, y le dice, no, usted es teólogo. Oiga, qué interesante. Le dice, ¿qué lees? ¿Qué está escrito en la ley? Porque él venía a ponerlo a prueba con la ley de Moisés. No, Jesús lo toma en su propia, y dice, no. Él no le pide una respuesta rabínica. ¿Qué piensan ustedes? No me interesa lo que piensan ustedes ni los rabinos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia que uno se salva? El hombre, imagínense cuando le devuelve otra vez todas las miradas se vuelven a clavar en el muchacho, esperando la respuesta. Y claro, el muchacho responde de una manera impresionantemente efectiva. Dice, versículo 27, aquel respondiendo dijo, y me suena que hay premura, que hay con rapidez, con agilidad contestó. Se ve que era un experto de verdad. Aquel respondió y dijo, oiga, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Y la gente, ¡wow! ¡Qué tremendo! Oiga, un jonrón. Jesús se la tiró y él pegó el batazo. Y la gente se corrió como diciendo, ¡qué tremendo! ¡Qué tremendo! Se vuelven a Jesús otra vez a ver qué hace. Y Jesús se queda así. Seguro se acercó al muchacho y le dijo, ¿qué le dijo? Versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. A ver, es muy interesante porque en el texto griego, en el texto original, deja ver que Jesús sí lo felicita, pero deja ver dos cosas. Una, que si sabía, ¿por qué no lo hacía? O la que más parece en el texto original es que Jesús lo trató como un niño, como que le dio una palmadita en la espalda y le decía, si sabe, ¿para qué pregunta? O cuando contesta eso, la gente se vuelve otra vez hacia el teólogo y se le queda viendo como diciendo, para eso interrumpe, qué feo. O sea, y el hombre se sintió ver todas esas miradas, de pronto de parecer un héroe, ahora está haciendo el ridículo, el bochorno ahí delante de todo el mundo, que Jesús lo pone en evidencia como un niño tonto. Y entonces, a ver, aquí pausa. Cuando nosotros, aquí está la respuesta a una pregunta oficial del Mesías, así que no hagamos enredos. Cuando alguien nos pregunta a nosotros, ¿y yo cómo me salvo? ¿Usted qué le responde? La iglesia aquí ha respondido todos estos años. Repita conmigo. Eso es, así se salva uno, repitiendo una oración, de verdad. ¿Dónde dice la Biblia eso? La verdad, ya siendo en honor a la verdad, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Hay algunas verdades que son incompletas, claro. Si confesares con tu boca que Jesús es Señor, creyeres en tu corazón que de los muertos serás salvo. Pero a ver, la respuesta puntual, oficial, es esta. Jesús dijo, ¿qué le dijo al muchacho? Jesús validó la respuesta de él. Aunque eran adversarios en ese momento, eran contrincantes de alguna manera, la respuesta del teólogo Jesús la validó. Dijo, ¿has respondido qué? Le dijo. Bien. ¿Y cómo dijo él que uno se salva? ¿Amando qué? A Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué más? Esa parte la dejamos botada hace muchos años. La iglesia prácticamente ha enseñado que uno se salva amando a Dios sobre todas las cosas.
A ver, venga a una iglesia, deje sus pecados, deje de tomar licor, de bailar, de yo qué sé qué, cambie su ropa y congréguese los domingos y lea la Biblia. Oiga, está ausente en ese etiquete para ir al cielo, está ausente el amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese no ha sido ni remotamente, no un énfasis, pero la integralidad de lo que es la salvación, cómo nos proponen la salvación. Esto no es un texto aislado, déjenme decirle que hay mucha teología para esto, que no va a haber Entonces, a ver, el muchacho entonces en este momento, todas las miradas están viéndolo pero feo, lo están viendo con el ceño fruncido, como diciendo, ¿para qué interrumpe? Qué tonto. Él se siente muy abochornado, entonces dice la palabra, versículo 29, pero él, teólogo, queriendo justificarse a sí mismo, o sea, quitándose, a ver cómo se quitaba la vergüenza encima, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Se dio cuenta que de pronto había caído en su propia trampa y ahora no sabe cómo salir del asunto y se está enredando más en sus mecates. Se le sigue metiendo el tren de frente, ¿verdad? En lugar de humildemente parar ahí, pero no, la vergüenza que tenía. No, claro, él como diciendo, no, obviamente, sí, es que eso no fue lo que quise decir. A ver, la verdad es que lo que quiero saber es quién es mi prójimo. Ve qué pregunta, era muy importante también, porque en el siglo I no estaban seguros. ¿Y sabe qué? En el siglo XXI, tampoco. Yo digo, si en nuestra iglesia se quema la casa de un hermano de la iglesia, yo digo, vamos a recoger una ofrenda para la hermana Adelita que se le quemó la casa, seguramente es una buena ofrenda. Pero si yo digo, mire, al padre de la iglesia católica lo van a operar y necesita, ¿verdad? Vamos a recoger una ofrenda, ¿usted cree que se recoge la misma cantidad? O si digo, una señora mormona o testigo de Jehová se le quemó la casa, vamos a recoger una ofrenda. Eso no es usual en la iglesia evangélica. Quiere decir que no tenemos muy claro quién es. Entonces, nuestro prójimo, ¿quiénes somos? Nosotros, los evangélicos. No, eso creían los judíos. Por eso Jesús tuvo que lanzar la parábola. Los judíos creían, no, prójimo es, bueno, tenían muchas posiciones. Igualmente, las escuelas rabínicas enseñaban cosas diferentes. Para unos, prójimo era solamente el judío ortodoxo. O sea, nacido en Israel, que no se ha mezclado como los samaritanos, con otras razas, que tenía que tener algún tipo de... O sea, habían oficios que descalificaban a un judío. Pastor de ovejas, todos eran ladrones. ¿Verdad? Que se la comió un lobo. Mentira. O sea, el hambre que había era tal que hacían mucha trampa. O sea, entonces ellos tenían esa imagen de... y otras profesiones por allí descalificaban a quién podía ser prójimo. Entonces, la pregunta realmente está buena. ¿Quién es mi prójimo? Un judío jamás aceptaría a un gentil como prójimo, eso sí era absoluta. Un samaritano, y aquí es donde está la controversia, jamás. Lo que sea. Podrían, no lo hubieran hecho aceptar un cananeo, pero un samaritano jamás. Entonces, el tema es para la iglesia, ¿quién es su prójimo? ¿Tendrá claro la iglesia contemporánea quién es su prójimo? De eso depende nuestra salvación, hermano. Según el texto, pero no solamente según este texto, yo tengo muchos textos, muchos, en la palabra de Dios que dicen que de ahí depende, Mateo 25 si quiere, y hay muchísimos más. Entonces Jesús responde con la parábola. Respondiendo Jesús dijo, un hombre, a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús responde con la famosa parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ve qué interesante, dice Jesús, un hombre. Pregunto, ¿ese hombre era blanco o negro? ¿Era rico o pobre? ¿Era judío o griego? ¿A quién representa? A cualquiera. Este hombre, recuerde que esta es la iglesia que Jesús sueña.
Pensemos que esta es la iglesia que Jesús soñó. Entonces, este hombre es la universalidad del evangelio, ¿verdad? Todos. Entonces, católicos serán prójimos. Y testigos de Jehová también son prójimos. Sí. Ateos. Yo les contaba, no sé si tendré tiempo para esto, pero les contaba que en los ministerios, la iglesia tiene algunos ministerios allá en Costa Rica, y en un centro de restauración para adictos, un día llegué, porque a esto voy, que una vez yo he servido a satánicos. Y hay gente, ¿cómo la iglesia va a invertir en satánicos? Bueno, por ejemplo, no me asocio con ellos, que es diferente, pero este hombre, yo llego un día a la iglesia, al centro de restauración normal. Cuando iba a salir, me topo de frente a un hombre que cuando lo vi hasta que sentí, oiga, la cantidad de nunca había visto a alguien tan tatuado, y seguro se había metido tantos piercing y las orejas con unos huecos así. Realmente tatuado los ojos, esto a mí me impresionó, me golpeó verlo, digerir, y yo, hola. Y el hombre muy desafiante me dijo, ¿usted es el pastor? Así, casi me puso el dedo aquí. ¿Usted es el pastor? Y yo, sí señor, para servirle. Y dígame una cosa, yo para estar aquí tengo que ir a su iglesia. Y yo le dije, no. Me dice, y para estar aquí tengo que creer en el Dios suyo. Pero así desafiante, yo le dije, no. Pero yo me quedé así, yo, perdón, nada más una pregunta. Cuando me llamó la atención cuando me dijiste el Dios suyo, ¿por qué? Es que vos tenés otro Dios. Y me dice, sí, tengo 8. Y yo, 8. Yo, wow. Oiga, yo tengo solo uno y viera lo que me cuesta con él. ¿Por qué no nos sentamos a conversar? Me quiero saber. Mira, y cogimos 2 sillas, contame de tus 8 dioses y eso, qué interesante, en serio. Y ya él me cuenta, sí, mira, es que mi familia somos satanistas. ¿Cómo te llamas? Anubis. Me llamo Anubis, fui bautizado al dios Anubis de Egipto, y él así con su gloria, y mis dioses y aquí, y mis abuelos fueron satanistas, satánicos, y de todo ahí, toda la historia. Y yo, wow, qué interesante. Ya después de que me dio mucho contexto, ¿cómo llegaste aquí? Bueno, en una ceremonia se nos fue la mano con un señor, o sea, lo asesinaron. Entonces lo llevaron a la cárcel y él termina de cumplir la condena con nosotros en un centro de restauración. Bueno, oigo toda la historia impresionante y yo digo, amigo, mira, lástima que me tengo que ir, pero tenemos que seguir conversando. Me parece muy interesante tu vida. Mira, bien, qué interesante. Ya me voy. Me enseñó la cantidad de cicatrices que tenía, puñaladas, balazos, pues ve aquí, esto fue no sé cuánto, aquí no. Y bueno, no le fue muy bien en la vida. Y yo, cuando me voy, le digo, mire amigo, me voy. Te iba a decir una cosa nada más. No me parece que tus dioses te hayan cuidado mucho, pero el mío te quiere cuidar. Te va a tener aquí, te va a alimentar, te va a dar abrigo, te va a dar comida. Así que mientras estés aquí, déjate cuidar por mi Dios. Es solo uno, pero algo es algo, hermano. Yo me fui, regreso como 8 días después, y al primero que me topo es Anubis. Y otra vez se me queda viendo así serio, es que era misterioso, ¿no? Se me queda viendo así serio, me dice, pastor, necesito hablar con usted. Y yo, sí, Anubis, con mucho gusto. Y cuando voy a empezar a hablar, se le quiebra la voz. Y no puede hablar. Y yo, mujer, tranquilo, nada. Me dice, es que mis 8 dioses no me han cuidado, de verdad no. Cárceles, heridas. Dice, y lo que su Dios ha hecho en 8 días por mí. Y se puso a llorar ahí, yo le abracé, yo ya, no pasa nada. Anubis vive hoy en una provincia al norte de San José, y la última vez hace 3 o 4 años, pero eso fue hace mucho tiempo, aquí estoy, soy Anubis, digo, claro, nunca te voy a olvidar. Está bien, conoció al Señor, no sé qué Dios está haciendo con él ahora. El tema es, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién sirve la iglesia? Sí. Pero a veces decimos, hermano, ¿por qué le vamos a dar de comer a los borrachos? Esa gente no es de nosotros. ¿Qué es esa microvisión del evangelio? Ahora dice que este hombre, ve que aquí Jesús comienza a jugar
con... El que tengo que jugar soy yo, porque el tiempo se me está yendo. Jesús comienza a jugar un poco con... Sabe lo que está haciendo y sabe lo que la gente va a pensar. Entonces, él de alguna manera provoca, inserta como cuadros mentales en la gente. O sea, que la gente va como adivinando lo que él va diciendo. Entonces, recuerden, ¿cuántos hombres descendían de Jerusalén a Jericó? Uno. Un hombre descendía de Jerusalén. Ahora, déjeme decirle, de Jerusalén a Jericó, Jerusalén está en una colina, Jericó está abajo, hay 28 kilómetros de Jerusalén a Jericó. Un camino que algunos historiadores, Jerónimo, por ejemplo, le llamaba la senda de sangre o la senda sangrienta, y Josefo tenía otros adjetivos nada buenos. A ver, yo preguntaba un día de estos, bueno, yo sé que aquí no, pero hipotéticamente en Costa Rica sí, tal vez en México, pero yo sé que aquí no. Pero ¿habrá algún barrio donde no es saludable entrar de noche con la cámara? No, aquí en cualquier lado que uno entre no pasa nada, me imagino, sí. Nunca te asaltarían en ninguna parte de Cuba. Bueno, por eso le digo, tal vez México y nosotros puede ser que haya algún lugar, ¿verdad? Donde no sé, sí, hay una posibilidad remota. Ahora sí, hablando en serio, ¿habrá algún lugar, un barrio peligroso de Cuba? Humildemente hablando, sí, seguramente sí. O sea que si yo le digo, hermano, a usted, mira, en la noche voy a ir a hacer unos videos con mis cámaras, a las 12 de la noche, ¿será saludable que lo haga? Ok, no. ¿Cómo se llama algún barrio de esos, por ejemplo? Jesús María. Jesús María. Ese ya lo he oído por ahí, Jesús María. Jesús María nos acompañe si entramos. Ahí sí que está el asunto. Bueno, ¿qué pasa? Vean lo que está haciendo Jesús. ¿Qué pasa si yo digo, hermanos, en la noche, y usted me dice, no, mire, ahí no, yo voy a ir porque ¿qué piensan ustedes que me va a pasar? ¿Usted cree que yo regrese con mi cámara? ¿Con mi billetera? No, ok, seguramente no. Ojalá con mi vida, aunque sea más o menos. Ok, entonces cuando Jesús dice, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, recuerde que ese camino le llamaban ¿cómo? La senda sangrienta. ¿Por qué? Porque Jericó era el lugar de los ricos y famosos. De hecho, la mayoría de los habitantes, 12,000 más o menos sacerdotes vivían ahí. Y gente muy rica. Herodes el Grande y Arquelao el hijo la construyeron. Yo digo como Las Vegas de su tiempo. De hecho, le llamaban la ciudad de las rosas. Imagínense, en medio del desierto, fuentes, piscinas. Era un lugar espectacular. La ciudad de las palmeras llamaban también. Bueno, entonces, claro, al vivir tanta gente rica, en un momento que estaban tan pobres, muchos de los asaltantes, el mejor lugar para asaltar era la senda sangrienta. Por algo le llamaban la senda sangrienta. Entonces, cuando Jesús dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, ¿qué pensó la gente? Lo van a asaltar. Entonces, ahí va la historia, como digo, la gente va como lo van a asaltar. Y Jesús inmediatamente dice entonces, de Jerusalén a Jericó, dice que aparecen lo que ya se sabía, los asaltantes, los cuales le despojan. En otras versiones dice, despojar es quitar la ropa. Quitar la ropa, lo dejaron sin ropa. ¿Por qué? No es que no era nada, es porque básicamente no había nada más que robar, ¿verdad? Yo digo que hoy, en el siglo I, asaltar es casi una bendición. No, eso no es una bendición nunca, pero vea qué interesante. Vea, por ejemplo, asaltar a mi esposa. No, yo sí la asaltaría, mi amor. Perdone, pero yo sí la secuestro. Pero vea, hasta que da gusto. O sea, si yo asalto a Claudia, vea, le quito aretes, cadenita, teléfono, cámara, reloj, algún anillito. Y la mayoría de las mujeres andan todo eso. Anteojos y la cartera, que es lo mejor, ¿verdad? Sí,
Porque en la cartera, como te digo, puede haber una caja fuerte, un violín, una llave francesa. En la cartera de una mujer nunca sabe qué puede aparecer. Siempre es un botín interesante. Pero en el siglo I, ¿usted qué le podía robar? No tenían celulares, no andaban anillos, no andaban cadenas, no andaban reloj. Lo único que tenían era la ropa. Y la ropa era muy valiosa en ese tiempo. Desde el Antiguo Testamento. Recuerden ustedes a Sansón, ahí las apuestas eran con vestidos y con ropas. O sea, la ropa era muy importante. Entonces, dice que lo despojan y lo dejan, ¿cómo lo dejan? Medio muerto. Eso, subráyelo. ¿Lo mataron? No. Medio muerto. Ese es un punto importante más adelante. Inmediatamente dice versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. O sea, es increíble, ¿verdad? Eso es como que usted en una calle, yo recuerdo, yo fui a Ciego de Ávila hace unos años que vine, en una de mis primeras veces, y eso era una carretera infinita, es larguísimo eso, larguísimo, no me acuerdo cuántas horas, pero recuerdo que eran muchas horas, y habían lapsos de camino que no había nada, no me topaba nada, y yo me imagino, y si uno se queda varado aquí de noche, que Dios te agarre confesado, porque ¿qué hace uno? No hay nada, kilómetros para allá, nada, y no pasa casi nadie. Bueno, imagínense qué pasa, digamos que yo me quedé varado ahí con mi carro y que yo diciendo, Señor, ¿cómo va a ser posible? Y de pronto, el primer carro que aparece es de un mecánico. Qué suerte, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasó con este hombre? Ve que dice, aconteció. Un acontecimiento es cuando se conjugan muchas situaciones, no es cualquier cosa, es que tuvieron que como si alinearse los planetas. Dice, aconteció que ¿quién venía por aquel camino? ¿Qué pensó la gente? ¡Qué suerte! Es que Dios es bueno, ¿a qué sí, hermano? Pero resulta que el sacerdote pasó de lejos. Y empieza la controversia aquí, y la gente comienza, ¿cómo pasó de lejos? No, ¿usted qué yo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Que pasó de lejos? No puede ser. ¿Cómo un sacerdote va a pasar de lejos? O sea, los sacerdotes, Jesús usa un ejemplo, esto es redundante, un ejemplo emblemático, paradigmático, un sacerdote. ¿Qué quiere decir sacerdote? Cuando Jesús pudo haber usado cualquier ejemplo, pero no. Sacerdote representa toda la santidad, toda la justicia, toda la doctrina, toda la gloria de la religión ahí. ¿Pero qué hizo la gloria de la religión? Pasó de lejos. A ver, hay cosas que yo vaya anotando, vale la pena, aunque sea ahí en su corazón. Santidad sin compasión es basura. Es una basura. Es un muerto bien vestido. Nada más. Santidad sin compasión es un muerto bien vestido. Muy bonito, pero huele feo. A Jesús no le convenció. Ve que inmediatamente nada más dice, y un sacerdote que venía por aquel, viéndole pasó de lejos. Next, ya no hace más comentarios, no sirve para nada, ya, se fue. Se fue la religión, que no hizo nada. Que su fe no tenía evidencias más allá. Entonces dice, viéndole, pasó de largo. Vea que no fue algo inadvertido, él sí vio, pero fue indiferente. Versículo 23 dice, asimismo un levita que llegaba cerca de aquel lugar, cuando usó la palabra levita, el ánimo de la gente, había controversia, ahí todavía los murmullos, hay que decir, ¿por qué? Y Jesús dice, pero un levita, y la gente se cayó otra vez, bueno, un levita, con razón, el sacerdote sabía que un levita venía detrás, eso es lo que ellos piensan, claro. Y el sacerdote, como digo yo, igual que los pastores, muchas veces no le quisieron robar la bendición a los diáconos. Ahí se lo dejo para que usted lo atienda, hermano. Pero el levita pasó de lejos también. Y ya la gente está enojada. O sea, ¿a dónde quiere llegar este hombre con esto? ¿Qué le pasa? O sea, está ofendiendo. O sea, ¿cómo va a ser posible? La gente nunca podía digerir semejante cosa. Ahora, vamos a preguntar aquí, tenemos dividido aquí,
gradería de sol y no sé cómo se da. ¿Por qué razones el sacerdote y el levita creen ustedes que pasó de lejos? ¿Qué más? Sí, porque sí, sencillamente no aman al pueblo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? No había misericordia, no había compasión. Se me ocurren un par de ideas a mí. Una es que podía ser una trampa, ¿sí o no? ¿Y qué tal? Dice, sí, claro, y yo llego y después me caen 3 más. Esa es una buena razón, ¿sí o no? Hermano, Dios le habló y le dijo, llévale a mi siervo esta. Está buenísima. No, se me ocurre esa. Y la segunda que se me ocurre es más espiritual, porque tenemos justificaciones espirituales. Porque hicieron un muerto me contamino. Porque la ley dice que un sacerdote no puede tocar un muerto. Entonces, qué pena. Sí quería, pero es que como la ley dice que no. A veces usamos la misma palabra para evadir nuestra responsabilidad. No importa. No importa cuáles fueron las razones de ellos para pasar de lejos. La pregunta terrible es, ¿cuáles son las excusas de nosotros? Esas son las de ellos, las de nosotros. Para pasar de lejos. ¿Sabe que muchas veces, decía yo cuando estábamos en un retiro en estos días con pastores, que muchas veces usamos el contexto como pretexto? Me ha tocado estar en países muy pobres, países muy ricos, en muchos lugares, contextos diferentes y ver la iglesia, pero déjeme decir una cosa, la iglesia es de Cristo. La iglesia tiene el potencial en ella misma, esté en el infierno que sea, para producir lo que Dios la diseñó, para lo que Dios la diseñó. Así que puede estar en un país rico, pobre o lo que sea, y la iglesia tiene el potencial. He visto, por supuesto, mucha gente con necesidad. Ahorita hay gente en la basura, pero no crean, en Costa Rica hay, también en Estados Unidos. Vas a ver gente buscando en la basura, eso no, indigentes durmiendo, eso se ve en todas partes del mundo, no crea que no. Y a veces pensamos, pero es que ¿cómo? Es que nosotros somos muy pobres, es que aquí no tenemos, porque nuestro contexto, no, olvídese el contexto. Siempre, nosotros tenemos, no sé, unos 15 ministerios que tienen que ver con la gente, Algunos se requiere mucho dinero, pero otros no. Tenemos un grupo que sale en las noches, allá llamamos búnker, lugares donde se vende la droga, donde se consume, y viera que no se necesita tanto dinero para eso. Claro, allá sí, ellos llevan comida, pero se puede hacer sin comida. Ellos se sientan, llevan alcohol en gel y medias, calcetines, y se van y se sientan con ellos en los cartones, les quitan las medias a los que tienen, les lavan los pies, les ponen alcohol y les cambian las medias. Hay un hombre tendido a la orilla del camino muriendo. Usted o pasa de lejos, ok, entonces no podemos decir, no, es que pues está bien, no puede llevar comida, pero ¿será que podríamos conseguir medias de segunda, limpias? Y cambiarle las medias, por lo menos. Y ese ratito sentados conversando. Hay un cuadro que tengo, un video ahí de una de las muchachas de la iglesia, con un mientras le habla así, pero unos pies que son que 6 meses de no lavarse, hediondísimos y terriblemente, y ella así, con un poquito de agua ahí, lavándole, nada de guantes, no, sin guantes. Y ella, y hablándole, y ahí, ¿qué forma de evangelizar? Dígame, ¿tiene que ser un país rico para hacer eso? No. Tenemos un ministerio, para contar un poquito, un ministerio para personas con discapacidad. Se llama Casa Club. Y tenemos un lugar más pequeño que este. Y traemos todos los días los discapacitados del pueblo. Y ahí les damos terapia. Voluntarios llegan, psicólogos, gente a jugar con ellos, les enseñan a escribir, a leer. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánta plata se necesita para eso? Nada. ¿Cuál es la excusa de nosotros? Ninguna. ¿Cierto?
Ok, bueno, sigamos. No se ponga triste porque ya hay unas carillas ahí. Dice, pero, y aquí la controversia llega a su punto más terrible. Así ya, Jesús dice, aquí explota, tiró la granada ahí y hizo así, ¿verdad? Dice, pero, esta palabra pero, es la única palabra que yo le tengo miedo en nuestro vocabulario en español, pero. Oiga, ¿qué poder tiene pero? Yo no conozco una palabra que tenga más poder que pero. No, ¿en serio? ¿No me cree? ¿A usted no le ha pasado? No, a ustedes no, pero en otros países, que tal vez un hombre le dice a su novia, mi amor, usted es una mujer, yo no merezco una mujer como usted. Realmente yo sé que en mi vida he conocido ni conoceré a alguien semejante a ti. Ay, ¿por qué? Pero creo que nos tenemos que dar un tiempo. ¿Ah? O el hombre que lo mandan a llamar a la oficina, mire, lo llama el gerente y usted llega todo contento ahí y dice, hermano González, hermana González, mire, una mujer como usted ha hecho la diferencia en una empresa como esta. Gente como usted es lo que merecen. Todas las empresas deberían tener alguien como usted, puntual, responsable y ordenada. Usted ha sido una persona que aquí, estamos haciendo una reestructuración. Qué pereza, man. Qué pereza con pero, man. Todo muy bien hasta que no apareció un pero. Entonces Jesús dice, pero, y la gente espera, pero va a cambiar el escenario, claramente. Dice, pero un samaritano vino cerca de él. ¿Qué pensó la gente? A ver, déjenme ponerles un poquito en contexto. Cuando dice un samaritano, no es un cananeo, no es un sirio, no es un egipcio, no es un griego. Era muy particular. El ejemplo que usa otra vez es emblemático. No es cualquiera. Con los filisteos tuvieron eternamente problemas. No, estamos hablando de un samaritano. Resulta que los samaritanos, siglos antes, habían sido llevados cautivos. Estuvieron en Babilonia, estuvieron en Siria, en otras naciones del mundo como cautivos. Luego de muchos años son liberados y regresan a su tierra. Pero en esos años que estuvieron ahí se mezclaron con mujeres o con hombres de esas naciones. Cuando vienen son mestizos, son una raza mezclada y están construyendo el templo. Herodes el Grande está financiando la construcción del templo, vea usted, ¿verdad? Para que vea, para una forma de congraciarse con el pueblo y que la gente no se levantara en armas, les hace un regalo espectacular el segundo templo. Entonces, cuando estos judíos llegan, son judíos de corazón, el Dios de Israel, vienen a ayudar y les dicen, no, ustedes no son judíos. ¿Cómo no? No, ustedes están mezclados con otras razas. Y por más que ellos ruegan, no. Y los trataron desde ahí, ellos no les queda más remedio que ir y construir una ciudad en otra parte. Pero se les ocurrió construir un templo y su propio sacerdocio. Y eso para los judíos fue una puñalada en el corazón o en el hígado. Era insoportable la idea, la arrogancia. ¿De dónde creen estos que pueden tener un sacerdote? Y el odio que tenían para ellos era tal que a Jesús, inclusive cuando lo querían ofender, ¿sabe cómo le decían? Samaritano. Sí, es como, usted recuerda los diáconos de hace mucho tiempo, ¿verdad? O sea, aquí no, en Cuba, pero en otros países, en Costa Rica, que hace muchos años los diáconos eran como policías en la iglesia. Los niños les aterrorizaba cuando venía un diácono. Y si era el hijo del pastor, peor. Pórtese bien. Y andaba. Ahora no, son hermanos que lo que hacen es servirlos con amor. Pero en aquel tiempo eran como los soldados de la iglesia, ¿verdad? Y entonces decía un predicador que él creció en el Evangelio. Nunca supo malas palabras, porque creció en el Evangelio. Pero cuando entró a la escuela y lo molestaba a alguien, la única forma de ofenderlo era diácono. Diácono le decía. Para él era como lo peor que se le ocurría. Bueno, para los judíos era samaritano. Era una forma de... Por ejemplo, Juan 8:48 dice, no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado. Juan 8:48.
Samaritano y endemoniado, era como lo mismo, sinónimos. Bueno, dice que entonces, pero un samaritano que venía cerca de él, pero un samaritano que iba de camino, vino, ok, ahora sí, ¿a qué hora? ¿Me queda cuánto? Dígame, no quiero pasarme. Ya me pasé. Hace rato me pasé. A ver, ¿quién me regala 3 minutos más? Levanten la mano. 3, 6, 9, 12, 9. Ok. Como hora y media me quedan. No es culpa mía, ellos fueron los que levantaron la mano. Dice, no, voy a correr, no crean. Dice, pero un samaritano que iba por aquel camino vino cerca. Oye, aquí están los pasos, no inventemos el agua caliente o la rueda. Aquí está la iglesia que Jesús sueña, aquí lo dijo. Un samaritano que iba por aquel camino, oiga los pasos, vino cerca de él. Viéndole, fue movido de misericordia. Acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste yo te lo pagaré. No, me salieron 8, yo tenía 7. Para que vean la multiplicación de los pasos. A ver, vamos a ver estos 8 pasos de verdad un poquito rápido. El primer paso para la iglesia que Jesús sueña es, yo le llamo proximidad. Acercándose, hay un hombre a la orilla del camino. ¿A quién representa? Lo dijimos al principio. ¿A quién representa este hombre muriendo a la orilla del camino? A todos los que están allá afuera. Todos los que están allá afuera. Todos. Los que están vendiendo fruta, los que andan en la bicicleta. Todos. Ayer, no sé por qué, me dio alergia. Me dio una alergia, una picazón. Y tomamos una bicicleta para buscar una farmacia, pero no había nada. El hombre me dice, ¿qué? ¿Alguna sorpresa con eso? Pero el hombre me dice, si usted quiere, vamos a mi casa. Mi esposa tiene muchas medicinas. Digo, no, ¿cómo se le ocurre? No quiero molestar. No, vamos a mi casa. Cuando llegamos, dice, entren conmigo. Yo, en serio, sí, bueno, pasamos, la señora súper amable y me dice la señora, déjeme ver, y comienza a buscar ahí y se encuentra la pastilla y me la da. Yo inmediatamente saqué la billetera. Yo, ¿cuánto es? O le quería dar una ofrenda. Oiga, jamás, pero así me dice, jamás, ¿verdad? Dice, no. Yo, pero no, entonces devuélvame las pastillas. Yo, no, pero vea, yo no le voy a aceptar dinero. Yo dije, vea, Dios me la bendiga mucho. Le tomé la manita, le di un beso en la mano. Yo, de verdad, Dios la bendiga mucho. Y yo digo, qué lindo, ¿no? Y ¿sabe qué? Cuando nos montamos en la bicicleta, ¿qué nos dijo el de la bicicleta? Somos santeros. Mi esposa y yo somos santeros. A ver, mi esposa y yo somos samaritanos. Porque se supone en esta historia que el sacerdote era el que tenía que dar la pastilla para la alergia. Se supone que el levita tenía que dar una pastilla para la alergia. Jamás puedes recibir la pastilla de un samaritano, de un santero. Y yo, vea qué vida. Se me cayó el sistema. Y yo, Dios mío, esta parábola se sigue repitiendo. O sea, Dios, ¿verdad? Del que menos me imaginaba, de un santero. Y ahora le dije, ¿qué vas a hacer hoy? Yo no voy a ir a predicar, yo soy pastor. Así como él me dijo, yo soy pastor, hermano. Y voy a ir a predicar. Ah, de verdad, yo sí, amigo. Bueno, primer paso se llama proximidad. Recuerda estos pasos porque si quieres ser la iglesia que Jesús sueña, hay que hacer esto sí o sí. Una iglesia que no sale y no busca al hombre. El hombre está, ¿cómo está? Él puede venir. No, ¿por qué no? Porque está medio muerto. Él no puede venir. Entonces, es una iglesia que sale, una iglesia que va. Yo podría, el tiempo no me lo permite, pero contar muchas historias. Nosotros empezamos nuestro ministerio allá, digamos que integral, porque por mucho tiempo predicamos, alabamos, oramos, ayunamos. Toda la liturgia del mundo la teníamos y la tenemos todavía. Mucha música, mucho ayuno, mucho de todo, pero mucha
como dicen en Costa Rica, mucho rim rim, nada de helados. Muchos truenos, poca lluvia. O sea, una iglesia ausente de frutos, un árbol muy frondoso, muchas hojas, muy lindo para la foto, pero no tenía frutos. Por muchos años fuimos eso. ¿Y por qué? Porque bueno, porque nos veíamos solo aquí y la visión que tenía del mundo era muy, muy pequeña, una microvisión del mundo. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? Cuando salí y fui a un lugar, ¿cómo es que le llaman aquí a los precarios? ¿Cómo era? Llega y pon. ¿Ah? Ok, eso. Amén. Allá también hay. Y mi vida cambió ahí como pastor. 5 años fui pastor de una iglesia cultural, ortodoxa, sí, sana doctrina, todo, las ofrenditas, todo en su lugar, pero igual que las sinagogas del tiempo de Jesús, muy ordenadas, muy bonitas, pero nada, sin influencia, ni luz ni sal, nada estaba. En mi pueblo, yo digo, hay más de 60 iglesias en mi pueblo donde yo vivo. Y yo estoy seguro que de 60, cierran 50 y nadie se daría cuenta. No pasa nada. Si la cierran, no pasa nada. La gente se pasaría a las otras iglesias y serían más grandes, pero la comunidad no diría, no, ¿por qué? ¿Cómo sale? Si quieren cierran o siguen, nos da lo mismo, porque no recibimos nada de la iglesia. Nada. Si usted quiere algo, tiene que meterse ahí, ser parte del grupo. Pero si estás afuera, muriendo a la orilla del camino, olvídate, la iglesia pasa de lejos. Esto es lo que queremos cambiar, lo que tenemos que cambiar. Entonces, ¿cómo? La primera cosa es proximidad. La segunda cosa, digo yo, ese es el paso más difícil porque es absolutamente voluntario e intencional. De aquí en adelante, una vez que usted se acerca, todos los demás pasos se dan como una reacción en cadena. Una vez que usted se acerca, que es lo más difícil, tomar esa decisión de un día llegar donde un señor de estos y decirle, no crea que tiene que ser que Dios te está pidiendo que vendas todo lo que tenés como al joven rico. Un día, llamar a uno a esa persona y decir, ¿ya almorzó? ¿Querés ir a almorzar conmigo? Y partir el pan a la mitad. O sea, digo, no tiene que ver con mucho dinero. Si usted ve Mateo 25, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve frío, no, son 6, 7 cosas que no hay que ser rico para cumplirlas. Cosas que cualquiera puede hacer por otro, ¿verdad? Ok, entonces, la segunda cosa, digo, ya viene como parte de esa reacción en cadena. Dice, se acercó, dice, y viéndole. Claro, no es lo mismo ver aquel bulto tirado a 100 metros y decir, mira, parece que hay un hombre tendido ahí en el suelo. Ya. Pasar de lejos es muy fácil. Pero cuando usted se acerca y dice, Dios mío, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Y usted ve las heridas expuestas así, y la sangre, y los ojos amorotados, y la cara, y dice, Dios mío, ¿qué le pasó, amigo? O cuando ves que es un niño, un perrito que sea que atropellaron, véalo a 100 metros y acérquese para que vea la diferencia. Cómo eso cambia su manera de verlo. No puede ser, no es lo mismo. Entonces, y viéndole, ¿qué pasa si ves? Primero te acercas. Segundo, ves. Pero si ves, ¿qué pasa? Aquí dice, viéndole, perdón, déjeme decir una cosa. Yo digo que el problema de la iglesia es óptico. ¿Okay? Uno de los grandes problemas, si la iglesia es un cuerpo, como dice que es un cuerpo, pero si lo hacemos más así, lo personificamos, si este cuerpo tiene algunas patologías, si lo llevamos al médico a ver de qué padece la iglesia, para mí tiene varias enfermedades, pero una en los ojos, definitivamente los ojos, ¿verdad? Mateo 25, ¿y cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos sin ropa? Una iglesia miope, tiene problemas de la vista, definitivamente, ¿sí o no? O nunca vieron nada, ¿cómo no van a ver todo eso? Bueno, en otra dice que Jesús, cuando va a multiplicar los peces y los panes, se baja de la barca, dice, y viendo la multitud,
Dice que, creo que es una de las veces que Jesús llora 2 o 3 veces, pero dice, porque los vio, ¿usted recuerda cómo los vio? Como ovejas sin pastor. ¿Cómo ve la gente a la multitud? ¿Cómo qué? Ok. ¿Cómo la iglesia ve a la multitud? A ver, dígame usted cómo llamamos a la gente de afuera. Adjetivos, calificativos. Inconversos, mundanos, impíos. Oiga, claro, ahora entiendo por qué no queremos juntarnos con, como dijo aquel teólogo del siglo XIV, no te juntes con esa chusma. Con razón no queremos tener relación con la gente del mundo, porque los vemos como impíos, mundanos, terribles, lobos. Jesús, ¿cómo los veía? Como ovejas. Con razón pasaba con ellos, los alimentaba y murió por ellos. Si la iglesia no cambia la perspectiva de cómo ve a la gente, no va a cambiar su misión. Su misión va a seguir, traigámonos aquí, mandémonos para el cielo, tráiganos aquí, los mandamos para el cielo, como un reciclaje, casi una fábrica de... ¿Sí? Dice, viéndolo fue movido a misericordia. Les decía yo que, les digo que para los judíos los sentimientos estaban aquí, en las entrañas, no en el corazón. Usted ha visto, por eso es que uno dice, sentí mariposas, ¿dónde? En el estómago. Usted se ha enamorado, no me diga que no. Todavía se acuerda, ¿va? Qué bandida, hermano. Se sentía bonito, ¿va? ¿Sí o no? Sí. Ay, no, qué ojillos. Sí, porque como ellos sentían, o el miedo, uno siente aquí. Entonces, para ellos las emociones estaban aquí. Cuando dice que Jesús, el hombre fue igual que en el texto ese de cuando él sale de la barca, dice fue movido a compasión, a misericordia, es que literalmente dice las entrañas se le sintió en las entrañas. Y yo me pregunto, ¿qué hace mover las entrañas de la iglesia hoy? Yo he andado por algunos lugares y yo, a la iglesia parece que no tiene entrañas, no siente compasión por nada. Es como una frialdad. Lo único que quiere es crecer, 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 tener más miembros, tener cada vez instrumentos más buenos, mejor sonido. Una iglesia que perdió las entrañas. Perdió las entrañas. Cada vez que entra $1 más, busca una justificación para gastarlo aquí. Cambiar una silla, cambiémosle no sé qué. Nunca va a sobrar $1 para allá afuera, para el hombre que está muriendo a la orilla del camino. Bueno, ¿qué más? Voy corriendo, ahora en serio, ahora sí, eso lo he dicho tantas veces que ya no me creen nada, ¿verdad? Pero bueno, el otro paso para la misión es la disposición de la iglesia para correr riesgos. Para mí, una iglesia que no corre riesgos no tiene fe. Porque dijimos que tal vez este hombre, si se acercaba, ¿qué le podía pasar? Lo asaltaban. Bueno, puede ser. Usted sabe, si yo le dijera a usted, yo atendemos allá, Padre de la Gloria, servimos mucha gente. Hemos construido más de 150 casas, hemos donado a la iglesia, más de 150 casas a gente en extrema pobreza. ¿Sabe cuánta gente de esa va a la iglesia? De 150 familias, ¿sabe cuántas se congregan con nosotros? 2. Y una fiel, y la otra cuando llega, bueno, es un acontecimiento. Aconteció que llegó la hermana. Pero, entonces yo le digo, mire, la misericordia, la compasión no es una buena estrategia de crecimiento. Porque hoy todo lo que la iglesia hace es ver cómo, lo que haga es cómo meter gente a la iglesia. ¿Cómo meter más gente a la iglesia? Parece que esa fue la misión. No entiendo yo dónde está esa misión. Jesús no tenía templo, Pablo no construyó templos. Pero la cosa de nosotros es meter gente a la iglesia, meter y mandarlas para el cielo. Métala aquí, va allá. Bueno, hay que correr riesgos. Sí, podemos ayudar a gente que después el dinero que le diste lo usó para comprar droga. Me ha pasado 87,000 veces. Me han robado gente que yo le he dado, los he tratado como hijos, me robaron el carro, me han robado la casa, 2 veces me la han dejado.
se alquila, solo faltaba decir eso. No había nada dentro. Gente que yo le di, ¿verdad? Le ofrecí, ¿verdad? Ah, hermano. ¿Y sabe, lo vuelvo a hacer o no lo vuelvo a hacer? ¿Sabe cuántas veces? Todas. Y como digo yo, si se va a equivocar, equivóquese amando. Que no por indiferencia, sino y si después usan la plata y después no vienen a la iglesia, equivóquese amando. Equivóquese amando, no pasa nada. Voy terminando. Número 5 dice, vendó sus heridas. Pregunto, ¿usted cree que en el burro ese hombre andaba un botiquín? ¿Ah? Hilo para coser, aguja y vendas. ¿De dónde sacó las vendas? Oiga, hermana, usted debería pasarse para acá adelante porque usted es la que no sé qué hubiera hecho sin usted. Ya. ¿Cómo que se llama usted? Dígame. Francis. Recuérdeme, Francis, cuando baje tengo que ir a Brasil. ¿Está su marido por aquí? Ah, bueno, ok, no, nada más quería saber por qué. Francis, entonces, tenés razón. El hombre no está explícito, pero está implícito. ¿De dónde sacó vendas? Ropa. Ok, escuche esto que le voy a decir. Este es un principio para la misión integral, para la misión de la iglesia. La misión empieza conmigo y con lo mío. Así que no ponga excusa que es que la junta directiva, ¿cuál junta directiva? Este hombre dijo, no, espérese, voy a ir a buscar a la Cruz Roja y a la comisión de emergencias. ¿Por qué la iglesia todo tiende a ser un organismo tan estructurado? Al final termina, casi siempre, pero que sea orgánico. Si termina así grande y con mucha estructura, pues que sea orgánico. Pero no empiece así. ¿Sabe qué? Yo he dicho, la mayoría de nosotros tenemos en el closet una camisa, una blusa que no nos ponemos nunca. Aún en Cuba creo que eso es así, ¿sí o no? Sí. Pues sáquela, porque el día del juicio va a ser una evidencia en su contra. Regálela. Así que, y termino, dice que puso en sus heridas aceite y vino. Pregunto, ¿en qué invierte la iglesia su aceite y su vino? ¿En quién o en qué? Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Déjeme terminar con 3 conclusiones que para mí son vitales. Número 1, este trayecto de 28 kilómetros es muy solitario. Y a veces la iglesia cree que nadie te ve, que pasaste de lejos y no habían cámaras, que nadie lo notó. Estos 28 kilómetros de la vida están monitoreados desde el cielo. Dios sí sabe si pasaste de lejos o te bajaste del mundo. Dios sí lo sabe. Número 2, si el samaritano no pasa, ¿cómo estaba el hombre? Medio. Ok. Si el samaritano no pasa ese día, el otro día, ¿cómo estaría el hombre? Y si estuviese muerto, ¿qué hubiera dicho el periódico? Asaltantes atacan y matan a un reducente. Sí, cierto. ¿Y esa sería toda la verdad? No. ¿Cómo lo dejaron los asaltantes? ¿Quién lo terminó de matar? El sacerdote y el levita. Entonces decimos, qué barbaridad, los narcotraficantes están haciendo, y esa gente, el gobierno, y nosotros, ellos los dejan medios muertos, y nuestra indiferencia los termina de matar. ¿Cierto? Y lo último, aquí es donde marque con X. Les dije que antes de salir de aquí, había que tomar una decisión que cambie nuestra vida. ¿Qué clase de iglesia y de cristiano vamos a seguir siendo? Porque hay solo 2 clases. Los que se bajan del burro y los que siguen de lejos. Usted tiene que decidir de cuál de los dos va a ser. Si sigue pasando de lejos o comparte su vino, su aceite y sus vendas. Padre, te doy gracias por esta mañana.
Perdóname, Señor, por abusarme con el tiempo. Pero gracias por la confianza de esta iglesia, Señor, de su pastor y sus líderes, por el cariño con que nos han recibido, Señor. Y sé que ya de por sí lo sé, que esta iglesia hace muchas cosas, Señor. Esta no es una iglesia que no se baja del burro. Yo sé cuántas veces se bajan del burro y cómo comparten su vino. No vengo a decir esto para que hagan algo, es para que se animen a seguirlo haciendo, para que apoyen a su pastor en sus locuras a veces, Señor, para que puedan entender por qué cuando se mueven las entrañas de uno, algo hay que hacer, Señor. Te pido que suplas todo lo que necesitan para que ellos al mismo tiempo puedan suplir las necesidades de otros, Señor. Y los bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén.